Hablaremos de Jacobo I de Inglaterra y de la lucha contra los católicos. No hace mucho hablamos de María Estuardo, ¿se acuerda? Aquella rubia, mejor dicho, aquella pelirroja, ardiente, que era escocesa y que a la muerte de su padre fue coronada reina de Escocia y que más tarde la mandaron a casarse con Francisco II de Francia, y que fue reina de Francia y que, según cuentan, yo no creo eso, fue la causante de la muerte prematura de Francisco II, de puro ardiente nomás que era. Parece que estaban todo el día ahí demostrándose su estimación, y en aquellos tiempos se creía que esto no era saludable. Bueno, qué sé yo. El caso es que el muchacho se murió. Entonces María volvió a Escocia, se enamoró de otro señor, Enrique Stuart, más conocido como Lord Darnley. Con él se casó, tuvo un hijo y este hijo fue Jacobo. Ya se sabe que a María le fue muy mal. María fue decapitada por Isabel II, su primita. Pero Isabel se murió sin descendencia. La reina Isabel de Inglaterra, la reina virgen, murió sin descendencia. Y se eligió para que la sucediera nada menos que a Jacobo, este hijo de María Estuardo. Ahora, María Estuardo era católica, e Isabel era anglicana, como lo había sido su padre, Charles Lawton, Enrique VIII de Inglaterra, el fundador del anglicanismo. Pero a este chico Jacobo lo habían separado de su mamá y lo habían criado, lo habían hecho calvinista. Bueno, que no es exactamente lo mismo que anglicano, pero no es católico. Con él se inició en Inglaterra la dinastía de los Estuardos y tenía 37 años el muchacho cuando lo nombraron rey. Cuenta el cronista que este Jacobo tenía una apariencia medio ridícula, el tipo. Leo. Usaba una barba muy dispersa. La barba dispersa es un paisano de cada pago, un pelo cada tanto. Era petizo, desgarbado y muy torpe. Todos los días se caía del caballo. Este carácter cotidiano de las caídas del caballo es por lo menos enternecedor, ya que uno se lo imagina al pobre Jacobo cumplir con la caída del caballo diaria como con una obligación, ¿no? A veces incluso no tenía que ir a ningún lado, pero montaba al solo efecto de caerse. Hablaba mucho, me refiero a Jacobo, no al caballo, pero con enorme dificultad. El caso es que nunca se entendía lo que decía, lo cual producía incluso arduas crisis de gabinete. Vivía aterrorizado. Como había pasado su infancia entre asesinatos e intrigas de toda índole, tenía miedo que lo mataran. Y entonces andaba con unos trajes rellenos con plancha de fierro para que no le pasaran las puñaladas. Así que caminaba, por esa razón por ahí se caía del caballo. Llevaba tanto peso que en cuanto se ladeaba un poco la montura, seguía viaje para el suelo. No permitía que nadie se le acercara con una espada, lo cual después de todo no es ningún síntoma de locura. Si en este momento viniera una persona a esta bodega del Café Tortoni y desenvainara una espada, yo no permitiría que se me acercara. ¿Dirán que estoy loco? Pues bien, sea. Si estar loco consiste en salir corriendo cuando una persona desenvaina una espada, entonces estaré loco. Dice, qué curiosa es esa estructura, ¿no? Yo había inventado una manera de utilizar esta estructura, lamentablemente no la puedo desarrollar aquí, pero cambiaré las cosas. Por ejemplo, si estar borracho es ingerir muchos litros de licor y andar tambaleándose, pues entonces estoy borracho. Yo no es que decía si estoy borracho.
Bien. Pues bien, ¿a dónde estábamos? Sí, parece que era un hombre muy culto, Jacobo. Fue un rey escritor. ¡Oh, qué mal rey habrá sido! Escribió versos, escribió tratados de teología y también 2 libros de doctrina política. Algunos dicen que le gustaban los muchachos, vamos a decirlo de ese modo. Y la verdad es que tuvo varios favoritos. Por cuestiones de protocolo nada más, lo casaron con una princesa danesa. Se llamaba Ana, la princesa. Pero la preferencia de Jacobo eran los cortesanos. Sin embargo, tuvo hijos con Ana, que lo sucedieron, no en la preferencia por los muchachos, pero sí en el ejercicio del poder. Jacobo coleccionaba además joyas y acostumbraba a hacer regalos a sus novios. Dice el cronista que su gusto por los collares y por quedar bien le costaba al reino el doble de lo que se gastaba en el ejército. Presupuesto de Inglaterra. Ejército tanto. Joyas para los novios del rey, el doble. El día de la muerte de la reina Isabel, una gran inquietud se apoderó del país. ¡Oh, qué inquietos estamos!, se decían unos a otros los ingleses. El reino era calvinista y desde tiempos de Enrique VIII, como se ha dicho, se había adoptado el modo anglicano, es decir, que no se reconocía al Papa como jefe supremo de la Iglesia, sino que la autoridad máxima ante Dios era el mismo Reinaldo. Cuando murió Isabel, andaban ahí los soldados anglicanos circulando por las calles de Londres, porque tenían miedo de que se produjera un alzamiento católico. Cuando se supo que el calvinista Jacobo iba a llegar desde Escocia para ser Jacobo I de Inglaterra, era Jacobo VI de Escocia, ¿no?, la calma se restableció. Y entonces se designó, a partir de entonces creo que es que se designó la unión de Inglaterra, Escocia y el país de Gales como Gran Bretaña. No, en realidad fue después eso. Eso fue después. No, eso fue después. Fue en 1707 eso. Y actualmente ni siquiera se llama Gran Bretaña, es Reino Unido de Gran Bretaña y Irlanda del Norte. Pero en ese momento se produce una situación política que conviene a la consistencia de esa unión, al menos entre Escocia e Inglaterra, que eso es en realidad Escocia, Gales e Inglaterra, eso es la Gran Bretaña. Viene Jacobo a Londres, una larga caravana, se lo recibía en cada pueblo, vio cómo es la gente, en los castillos, en los mercados, y Jacobo estaba muy acostumbrado a la pobreza que había en Escocia y estaba maravillado. En cuanto llegó a Londres se produjo el siguiente conflicto. Él se entendió perfectamente con la iglesia anglicana, le convenía después de todo encontrarse con una iglesia que reconocía una jerarquía cuya cúspide era el rey, pero de todos modos había prometido a los católicos un buen trato. Durante el gobierno de Isabel, los católicos estaban excluidos de todo empleo estatal, no podían alejarse de sus tierras sin un permiso firmado por el juez de paz, todas esas cosas. Así que los católicos ingleses tenían grandes esperanzas de mejorar con la llegada de Jacobo. Se sabía que incluso Jacobo había mantenido correspondencia con el Papa, que era un hombre tolerante. Muy bien, llegó y al principio parecía que iba todo fenómeno porque suprimió las multas por faltas religiosas, pero después lo empezaron a presionar y ordenó que los católicos se declararan fieles al rey y no al Papa, que renunciaran a ser prosélitos, se les prohibió convertir al catolicismo a nadie. ¿Entendés? Vos eras católico, no podías melonear a nadie en la facultad. No podías, hacerte católico, qué sé yo, nosotros tenemos ahí, damos cine, allá en Lourdes, bueno, no te dejaban. Y el desengaño de los católicos fue tremendo, y entonces comenzaron los complots. Uno de ellos tuvo consecuencias
interesantes. Se lo llamó Conspiración de las Pólvoras y sucedió en 1605. El objeto era matar al mismo tiempo al rey, a los lores y a los miembros de la Cámara de los Comunes cuando se reunían en determinado día, ¿no? Había una reunión en la Cámara de los Lores donde estaban los lores, es decir, los senadores, la Cámara de los Comunes, es decir, los diputados y el rey. Los conspiradores pensaban que si de golpe los calvinistas y anglicanos se veían privados de sus jefes, una sublevación de católicos tendría posibilidades de hacerse con el poder. Los conjurados eran personas de la nobleza. El más famoso de ellos se llamaba Guy Fawkes. Había aprendido en la campaña de Flandes a excavar minas y junto con él había un jesuita, Henry Garnet. Fawkes y sus hombres alquilaron una bodega frente al Parlamento. Desde allí iban a hacer un túnel hasta los cimientos de la Cámara de los Lores para volarla, directamente volarla. Alquilaron la bodega, empezaron con los trabajos y se encontraron de que se alquilaba un local que estaba justo abajo de la Cámara de los Lores. Entonces, directamente alquilaron ese local supuestamente para amontonar leña y se ahorraron el laburo de hacer el túnel. En aquel local subterráneo, Fawkes dispuso varios barriles de pólvora disimulados ahí con unas maderas y esperaron el momento de la reunión con la visita del rey para hacerlos volar a todos. Como se ve, un plan decididamente piadoso y católico. Los conjurados, por prudencia, no se ve como esa gentuza podía tener prudencia, ¿no? Pero bueno, consideraron necesario advertir a algunos de sus partidarios, e incluso a algunos calvinistas que a ellos les caían simpáticos para que no fueran a la Cámara. Dijeron, che, mirá, no vayas hasta el día a la Cámara porque por una cosa que no te podemos decir. Porque va a pasar una cosa que no te digo. Y uno de los que recibió esa conferencia, era fatal que ocurriera esto, fue y le contó a Jacobo lo que se planeaba. Dice, escúcheme, Jacobo, no es por hablar, pero ahí anda Guy Fawkes y otros amigos que han puesto unos barriles de pólvora. En cuanto empiece la reunión le van a prender la mecha y vamos a volar todo. Para agarrar a los conjurados se puso fecha para la reunión en la Cámara, pero era un anzuelo la fecha, ¿no? La reunión no iba a existir. Y no hubo tampoco ninguno que le fue a contar a Fawkes que la reunión no se hacía. Ese día, el 5 de noviembre de 1605, se encontró a Fawkes en aquellos sótanos, preparados para encender la mecha. Estaría con el fósforo en la mano y la mecha en la otra mano, como en los dibujos animados. Fue detenido y decapitado, exactamente en ese orden. También se decapitó a sus cómplices, entre ellos al jefe de los jesuitas, Henry Garnet. Aquel asunto hizo a los católicos más sospechosos que nunca, imagínense. Y Jacobo I, para jorobarlos, los privó de varios derechos que todavía le quedaban, un poco por olvido. Los declaró incapaces de ejercer las profesiones de abogado y de médico, así que calcule, si usted era católico y había estudiado medicina durante 18 años, tenía que empezar otra carrera, y con la sospecha de que al terminarla por ahí también le impedían la arquitectura, lo que ya es demasiado. Incluso les prohibieron a los católicos administrar los bienes de sus hijos menores. Junto con los católicos también fueron perseguidos los puritanos, que también se negaban, bajo otros preceptos, a observar el ritual religioso anglicano. Ahora bien, hemos dicho que tuvo consecuencias interesantes este episodio. Aquella persecución hizo que muchos prefirieran desterrarse. Y allá por 1608 empezaron a llegar a América del Norte colonos católicos, puritanos y también calvinistas que no adscribían a las determinaciones absolutas del anglicanismo. Entre ellos, me imagino yo, los puritanos estos del Mayflower. Jacobo I murió en 1625 y lo sucedió su hijo Carlos I, ¿no? Muchos dicen que la intolerancia y el despilfarro de Jacobo fueron fundamentales para que el gobierno de su hijo terminara como terminó. Acá entre nosotros le cortaron la cabeza a Carlos I. Pero esa es otra historia.
esta es la pequeña historia que quería contar, que tiene la curiosidad de ver cómo una conspiración fallida puede promover unas corrientes migratorias que después influyen decisivamente en la formación de la que hoy es la nación más poderosa del mundo. Así que mire qué importancia tiene lo de aquel que fue a decirle, a contarle a Jacobo. Che, mirá que... sí, si se reúnen... Mirá. Y el prurito de aquellos asesinos que querían salvar a algunos de sus amigos. Con eso, no solo salvaron a sus amigos, sino que dieron, sin saberlo, forma a los Estados Unidos de América, contribuyeron a establecer unos matices importantísimos en su configuración. Así que no hay moraleja, pero podría ser esta. Conviene guardar secretos para evitar el crecimiento del poder de los Estados Unidos de América. Sin embargo, hay quienes no siguen este consejo. ¿A quién dedicar esto? A la pobre María Estuardo, que en realidad murió cuando le fue a pedir ayuda a Isabel. Ella creyó que Isabel la iba a ayudar. E Isabel, que era en realidad Jane Simmons, ya saben ustedes, no la ayudó nada, la encerró en la Torre de Londres y después la mandó decapitar, bien decapitada. Entonces le dedicamos a María Estuardo, que además era linda, a Francisco II de Francia, que murió de tanto agasajarla, y al Ortiva cuyo nombre la historia no conserva. Hemos buscado discos, queridos amigos, sobre esta conspiración, incluso sobre Jacobo I de Inglaterra. No los encontramos. Le contamos incluso pacientemente a los de la discoteca las características psicofísicas de Jacobo, y ahí apareció un tango de Astor Piazzolla que se llama Revirado, que sin duda fue compuesto pensando en nuestro Jacobo. Lo toca Gary Barton junto a un conjunto de músicos, junto a un conjunto horrible, junto a 5 músicos argentinos, que son Horacio Malvicino, nuestro amigo y guitarrista, Héctor Console, nuestro amigo Daniel Vinelli, Fernando Suárez Paz, que también en este mismo lugar ha estado no hace mucho y lo he saludado, y Nicolás Ledesma. Bueno, así que adelante, don Gary Barton. Es muy tanguero Gary Barton, y ni él mismo sabe por qué. Es la mejor manera de ser tanguero, no saber por qué, no creérselo, no hacer de esto una superstición, y no dotarlo de intolerancia, no efectuar persecución a los calvinistas, a los católicos y a los que bailan chacarera. Adelante, Gary Barton, por favor, adelante.